neumonía en la zona central de China puso en alerta a las autoridades. En 2003, un síndrome respiratorio grave causó cientos de muertos y el gobierno de ese país teme que este brote pueda descontrolarse por los millones de viajes que se producen en el mes de enero, que son las festividades del Año Nuevo Lunar. ¿Cuán grave puede ser esta enfermedad? ¿Qué probabilidades hay de que se expanda a otras zonas del mundo? Bueno, lo vamos a conversar con el investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, Miguel O'Ryan. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos hoy. Un gusto, muy buenos días. Estábamos justo conversando antes de ir al aire con la información, doctor, de que se ha confirmado ya la presencia de este virus que está acotado a China hasta ahora. También en Tailandia, el primer caso fuera de China. Esto ya nos puede empezar a dar ciertas señales de que va a ser un virus que se va a ir propagando, expandiendo, como vimos, por ejemplo, con el SARS el año 2002, 2003. Es posible, es posible. Yo creo que es bueno decirle a la población qué es lo que son estos virus. Exacto. Primero, estamos rodeados de virus. Permanentemente. Miles de millones de virus en nuestro cuerpo. Y estos virus particularmente pertenecen a una familia de virus que se llama coronavirus, por su forma a la microscopía electrónica. ¿Se ve como una corona? Se ve como una corona radiada a la microscopía electrónica. Ya. Los virus son la millonésima parte de un milímetro en tamaño, para que la población tenga algún tipo de connotación. Y hay miles de millones de estos virus que andan dando vueltas. Los coronavirus producen buena parte de los resfríos comunes que ocurren durante invierno, incluso durante primavera. El resfrío común, el virus entra a la nasofaringe, produce su cuadro y se va. Y no produce mayor daño, y eso es lo más común. Pero, de tarde en vez, ocurren que surgen variantes de estos virus, que son por mutaciones o por intercambios genéticos, y son virus entonces que son excepcionales. Son virus que se relacionan bastante con animales. A diferencia del coronavirus que produce el resfrío, que es humano-humano, ¿Ya? hay algunos de estos coronavirus que se relacionan con animales, murciélagos, camellos, por ejemplo, y que pueden producir de repente estos brotes, que son brotes que están bastante circunscritos en general. El SARS, que fue en el año 2003, asociado a murciélagos fundamentalmente, y que afectó a una comunidad no menor en China, varios miles, pero fue localizado fundamentalmente en China. Claro. Y el otro que ha dado bastante dolor de cabeza es el MERS. Que fue 10 años después. 10 años después, en Medio Oriente, Exacto. en Arabia Saudita, y ese es asociado fundamentalmente a transmisión de personas que trabajaban muy cercanas a los camellos, porque estos eran virus que estaban fundamentalmente relacionados a los camellos. Ahora la pregunta es, ok, pasan del camello, del murciélago, ¿no es cierto?, a la persona. Tienden a causar enfermedades mucho más graves, porque el cuerpo humano no está tan claramente relacionado con estos virus, porque son más bien de animales, y pueden producir entonces un cuadro respiratorio bastante más grave, neumonía que pueden llevar a la muerte hasta 1 de cada 5 a 1 de cada 3 de las personas que se infectan. Y eso obviamente ya pasa a ser bastante dramático. Claro. Ahora, afortunadamente, así como son muy graves, no son muy transmisibles. El virus corona del resfrío común se transmite Rápidamente y de manera muy fácil. pero estos virus son muy poco transmisibles, así que tienden a producir brotes bastante circunscritos. ¿Qué ha ocurrido en esta ciudad? Caso. En este caso en China, que esto partió en diciembre. Ajá. El último reporte que han habido alrededor de 50 casos documentados de personas que han tenido estos cuadros respiratorios agudos. Alrededor de un 15 a 20%, alrededor de 7 a 8 han tenido cuadros severos y uno falleció, lo cual es muy raro para un virus respiratorio. Alto, pero como está viendo, está muy circunscrito por ahora. No se sabe muy bien de qué animal puede haber venido, porque todas estas personas tenían en común que estaban relacionados con un mercado de productos marinos. Pero hasta donde sabemos, no tiene mucho que ver con los productos marinos, así que no sabemos de dónde viene este virus. Ha sido localizado. Ahora, que haya aparecido un primer caso en Tailandia, sugiere que hay que tener ojo, hay que ver cuán transmisible puede ser este virus. En general, no en general, casi en todos los casos de estos virus que causan cuadros graves, la transmisión persona a persona, que es lo que uno teme, es baja, Ya. afortunadamente. Ocurre, pero es baja. Pero es baja, y Sí. eso bajaría las probabilidades también de esta propagación tan rápido que temen algunos, ¿no? Cuando uno escucha esto dice, bueno, por ejemplo, en un periodo mencionábamos de muchísimos viajes, como es el periodo de enero en China, esto va a generar una pandemia, y usted dice no necesariamente, porque hay que determinar todavía
cuáles son las formas de contagio, pero es menos probable que sea de propagación rápida como un resfrío común y corriente. Por la información que tenemos hasta ahora, por la información histórica que sabemos de cómo se comportan estos virus, eso es lo que uno puede pronosticar, pero eso no quita que uno tiene que estar siempre alerta, tener vigilancia epidemiológica, porque estos virus a veces cambian y puede un virus de ser poco transmisible a hacerse altamente transmisible. Claro. Muy poco probable, afortunadamente, muy poco probable. Pero por eso se tiene vigilancia epidemiológica. Doctor, ¿qué tan preparados estamos para enfrentar este tipo de situaciones? Porque usted hablaba de estos virus que van mutando. A veces hay mutaciones que se hacen más difíciles de combatir, son más resistentes. No tenemos herramientas para combatirlos de manera inmediata, ¿no? Hay que empezar aquí a ver de qué se trata y de qué manera lo podemos enfrentar. En términos de salud a nivel mundial, de políticas públicas, ¿qué ocurre con este tipo de nuevos virus que van apareciendo? Yo creo que lo primero que hay que decir es que estamos mucho mejor preparados que hace 10 años atrás y mil veces mejor preparados que hace 30 años atrás por todo lo que vamos aprendiendo como comunidad científica, vigilancia epidemiológica. Hay grandes sistemas en el mundo de vigilancia epidemiológica que permiten entonces ir haciendo un mapeo y ir descubriendo rápidamente cuando aparecen estos brotes. Y lo que lleva finalmente, ¿qué es lo que llama la atención? Y esto se puede hacer casi instantáneo. Fíjese que en Afganistán hemos identificado que en una semana han aparecido 50 casos de personas que tienen un cuadro respiratorio, los cuales están muriendo rápidamente 5. ¡Bum! Y se sabe rápidamente, inmediatamente los equipos epidemiológicos mundial de OMS, CDC, en fin, ponen su ojo para ver de qué se trata. Y generalmente, a menos que haya situaciones muy conflictivas, que no se pueda llegar, pero permite evaluación y estudio para ver de qué se trata. Y hoy día hay técnicas moleculares maravillosas que permiten tomar muestras, meterle en una máquina, hacer secuenciaciones genéticas y que permite bastante rápidamente decir qué es lo que es una bacteria, un virus, qué familia, de dónde viene. Y eso permite entonces poner el contexto de a dónde creemos que va a ir ese brote. ¿Cuáles son las medidas fundamentales que adopta la comunidad epidemiológica? El aislamiento. El aislamiento, porque sabemos que para que se transmita los virus, básicamente a través de espacios cercanos de persona a persona, que es lo más relevante. Obviamente, si hay un virus que se transmite por agua o alimento, es otro tipo. O sea, descubrir cuál es el tipo de transmisión es lo primero, y eso se puede lograr con estudios epidemiológicos bastante rápido para poder lograr los aislamientos y la contención. Eso es lo que se ha hecho con todos los brotes epidémicos que usted habrá escuchado, que usted mencionó algunos, ¿no es cierto? El SARS, el MERS, el famoso H1N1 que ocurrió antes, que era el gran temor, porque ese parecía muy transmisible y muy letal. Finalmente terminó siendo ni tan letal ni tan transmisible y se logró controlar. Pero ¿cuál fue la otra estrategia que se empezó a tratar de buscar? Producción de vacunas. Y hoy día la capacidad de producir vacunas también se ha súper avanzado, de tal manera que la comunidad mundial puede producir razonablemente vacunas prácticamente contra todo nuevo agente. Ahora, eso no significa que si hay una gran epidemia, que es poco probable, pero hay, vamos a poder producir vacunas rápidamente a tiempo y para todo el mundo. Con H1N1 lo supimos eso porque, de hecho, se logró producir vacunas y empezó a haber una pelea por las vacunas. Una tremenda demanda, ¿no? Y los países que podían pagar, como Suiza, se llenó de vacunas, ¿no es cierto? Finalmente tuvieron que botarla porque finalmente no fue necesario usarla, pero países que pensaban que podían necesitarla, los países más pobres, no podían acceder a ella. Y ahí se producen, obviamente, temas de inequidad que el mundo, de alguna manera, también tiene que evaluar, y esto se evalúa, si es que llegara a ocurrir una situación, efectivamente, de una pandemia, cuán bien preparados estaríamos para proteger a toda nuestra población. Todavía son obviamente materias de discusión y análisis. Pero las capacidades han ido avanzando notablemente para que se puedan, por ejemplo, producir vacunas para prevenir si es que hubiera un virus que hubiera cambiado y produciera una pandemia importante. De todas maneras, lo relevante es no generar tampoco un alarmismo frente a este tipo de cosas, porque usted decía, muchas veces cuando escuchamos
gripe aviar, porcina, SARS, se hablaba de situaciones catastróficas y finalmente fueron controladas. Hubo evidentemente causas de muerte y personas que tuvieron que ser tratadas, pero normalmente se genera como una situación de alarmismo que termina no teniendo justificación. Eso es muy, muy cierto, Andrea, y lo más importante, ojalá, que a través de programas como estos vayamos educando a nuestra población justamente sobre qué son los virus, que estamos rodeados de virus, que muchos son buenos y nos ayudan, y tener un poco de conciencia de qué rol juegan los diferentes microorganismos. Por ejemplo, yo diría que sería ideal que en esta época estival, donde la persona está empezando en las vacaciones, por ejemplo, eventualmente salir hacia el exterior, tener un cierto grado de conocimiento dónde uno va a ir, si va a salir fuera del país, claro, y saber qué situación epidemiológica está ocurriendo, qué tema hay que estar más o menos viendo hoy día. No asustado ni hiper preocupado, pero conocer. Sarampión. Hay que saber que es un virus. Exacto. Hay que saber que hay casos de sarampión. Y hay vacuna. Y hay vacunas, hay recomendaciones. Fiebre amarilla. Si uno va a ir a zonas donde sabemos que hay fiebre amarilla, como en Brasil. También hay vacuna. Hay vacuna, ¿no es cierto? Y hay que educarse. Si uno va a zonas donde sabe que la higiene no es muy buena y la calidad del agua es mala, hay que estar claro con las enfermedades gastrointestinales, que la mayoría son virus también, rotavirus, norovirus y otros. También hay bacterias, pero obviamente cuidarse de tomar agua envasada, cuidado con el hielo, porque muchas veces se producido con agua que no es envasada. Entonces, informarse, ¿no? Educarse, exacto, porque estamos, y no alarmarse, como muy bien dice, sobre lo que va a convivir con nosotros por toda nuestra existencia. Eso es un hecho. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Que esté muy bien. Un gusto. Gracias.